Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Capítulo 4, tuvimos esa expedición al cielo. Vimos que las cosas no son lo que parecen, ¿verdad? Juan, después de haber dado sus mensajes a la iglesia, voltea al cielo y dice, hay una puerta. Vi una puerta que está abierta y una puerta que nos da acceso a la presencia de Dios. Y entramos a ese lugar del trono y nos dimos cuenta que el universo tiene un centro. De hecho, toda la creación tiene un centro. Y ese centro es el trono. Un trono que vio Juan y que el trono está ocupado. Hay una persona que ha ocupado este trono por la eternidad y una persona que va a seguir ocupando este trono por la eternidad. No está en riesgo. Y veíamos que toda la creación, todo el universo está sujeto, está, vamos a decir, alineado a este centro de todas las cosas, el centro de poder, donde es el Señor reinando. Y decíamos que eso debe cambiar nuestra perspectiva, porque pensamos, cuando vemos en la dirección equivocada, que el mundo está en caos. Cuando tú ves las noticias de los terremotos, ¿se han fijado en Sudamérica que ahora están habiendo varios terremotos? Cuando tú estás viendo los terremotos, cuando tú estás viendo la economía, el dólar, cuando tú estás viendo la violencia, cuando vemos en la dirección equivocada, el mundo parece caótico. Pero cuando vemos lo que Juan nos invita a ver, cuando vemos al que está sentado en el trono, nos damos cuenta que aún el caos, o lo que nosotros llamamos caos, en realidad tiene un propósito. Hay alguien que está en control de todo. Lo vimos en el capítulo 4. Y en el capítulo 5, decíamos la semana pasada que el 4 y el 5 están ligados. Y quiero decirte algo, 4 y 5 son la base del resto del libro de Apocalipsis. Para que podamos entender el libro de Apocalipsis, necesitamos entender el capítulo 4 y el capítulo 5. Dios está sentado en el trono. Y vimos la majestad de Dios. Vimos a este Dios sentado en ese trono que parece de metal fundido y que hay un arco iris de esmeralda alrededor. Y vimos que salen relámpagos y truenos y sonido de trompeta desde el centro del trono. Y vimos que la creación completa, esos 4 seres indescriptibles, se postran ante Dios. Y vimos que hay 24 ancianos. Y vimos una serie de círculos concéntricos alrededor del trono y todos adorando a Dios. Y decíamos que nuestro Dios es increíble, es maravilloso, es terriblemente poderoso. Y decíamos que tengamos cuidado de camarear a Dios, ¿verdad? De pensar que Dios es buena onda nada más. Decíamos, Dios es un Dios terrible, es un Dios poderoso, pero es un Dios misericordioso y lleno de amor. Y la escena no va a cambiar. En el capítulo 5 nos vamos a mantener en el cielo todavía, pero vamos a ver más cosas todavía que están pasando en el cielo y que solamente podemos verlas a través del libro de Apocalipsis. Versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y vamos a dejarlo hasta allí. Decíamos entonces que seguimos en este cuarto de control, en este centro del universo, y decimos que la escena es la misma. Capítulo 4 y 5 es como un cuadro doble. Vamos a ver
que la misma adoración que vimos en el capítulo 4 se repite en el capítulo 5. Vamos a ver que el trono sigue siendo el centro en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Pero aquí de entrada, Juan, que es el que nos ha estado describiendo las escenas, y hemos dicho que en Apocalipsis lo que vemos son visiones, no necesariamente cronológicas, pero Juan es el que nos ha estado mostrando esas visiones y nos dice que en ese lugar celestial, en ese centro de comando, el que estaba sentado en el trono tenía algo. Dice el versículo 1 que vio que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono había un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, el que está sentado en el trono sabemos que es Dios. Y la mano derecha en la Biblia, en la antigüedad, tenía una connotación. La mano derecha representa el poder, la mano del poder, de la autoridad. Cuando describe a Dios con ese libro en la mano derecha, lo que está diciendo es que este Dios poderoso, este Dios tremendo, tenía su mano abierta con un libro allí, un rollo. Pero ese rollo está sellado y tiene una característica que es poco común: está escrito por dentro y por fuera. Normalmente en la antigüedad, por ejemplo, se hacía un rollo de papiro. Normalmente se escribía por un solo lado, porque el papiro venía de una planta y lo machacaban para suavizarlo y hacían como un pegamento orgánico para ir pegando las hojas que iban aplastando de la planta y ir pegando los rollos que podían medir metros. Pero por un solo lado, vamos a decir, quedaba la superficie lo más lisa posible para hacer la escritura. No era común que escribieras por los dos lados. Entonces, si tú te fijas, la atención de Juan está en ese libro. Ese libro es importante. Dice que ese libro es tan importante que está sellado con 7 sellos. En la antigüedad, si tú tenías un documento importante para enviarlo a cierta persona, a cierto destinatario en particular, lo que hacían es que tomaban ese rollo que habían escrito, lo enrollaban, le ponían gotas de cera y usaban un sello, usualmente el anillo, para autenticar la persona que estaba enviando ese mensaje. De tal manera que cuando tú te llegaba ese mensaje, tú veías quién era el que lo había enviado porque estaba el sello ahí, y veías que nadie lo hubiera abierto para leer su contenido porque el sello estaba intacto. Este libro dice que tiene 7 sellos. 7 sellos. Así de que este concepto del libro, y hemos dicho que en Apocalipsis continuamente la mente de Juan está en el Antiguo Testamento. Este libro nos recuerda a otro libro que está en Ezequiel 2. En el capítulo 2 del libro de Ezequiel, si no alcanzas a llegar, apunta a partir del verso 9. Ezequiel, el profeta, tiene una visión similar a esta y dice que vio una mano extendida hacia mí, dice Ezequiel, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Es decir, era un libro que hablaba de lamentaciones, hablaba de lloro, de llanto, es decir, hablaba de juicio. Ahora, también, mientras Juan nos está describiendo esto, está haciendo referencia a otro profeta, a Daniel. El profeta Daniel, en el capítulo 12, verso 4, cuando está terminando la visión que Dios le da del futuro, Dios instruye a Daniel y le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, etcétera. Lo han visto. Y si vas más adelante, en el mismo capítulo 2, en el verso 9, dice: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, cuando Daniel recibió esa visión sobre el futuro, sobre la historia futura, Dios le dijo: sella estas palabras hasta el tiempo del fin. De tal manera entonces que Juan ve ese libro y Juan inmediatamente piensa en Ezequiel, piensa en Daniel y piensa en el contenido del libro y cómo ese libro está sellado. No cualquiera lo puede leer, solamente lo puede leer aquella persona para la cual fue escrita. Y muchos preguntan: ¿qué es ese libro?
Si tú te fijas en el versículo 2, dice entonces que después de que Juan ve ese libro en la mano del que está sentado en el trono, en la mano derecha, dice que entonces un ángel fuerte pregona a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice que es un ángel fuerte y lanza un desafío a toda la creación. ¿Quién puede venir y tomar de la mano del Todopoderoso, de la mano derecha de aquel ser ante el cual la creación se postra, los ángeles, y dice los 24 ancianos arrojan sus coronas, del cual salen truenos y relámpagos? ¿Quién es digno? ¿Quién puede acercarse y tomar de su mano derecha este libro? Y entonces dice allí en Apocalipsis 3, ninguno pudo hacerlo. Ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Te imaginas? Es decir, cuando el ángel lanza este desafío, ¿quién puede venir? ¿Quién puede acercarse a Dios y tomar ese libro de su mano? Dice, no hay nadie. No hay nadie en el cielo, no hay nadie en la tierra, no hay nadie debajo de la tierra. Es decir, no hay nadie en ningún lugar que pueda hacerlo. Y entonces dice el verso 4, yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora, decíamos que este libro es importante y algunos piensan que se refiere al libro de la vida. Ustedes se acuerdan que en Apocalipsis, en el capítulo 20, cuando ya hay resurrección de muertos para juicio delante del trono de Dios, se abre un libro, dice que es el libro de la vida, y el que no esté inscrito en él, dice que es arrojado al lago de fuego. Otros dicen que el libro se refiere al Antiguo Testamento, que son los escritos. Ahora, sabemos que el Antiguo Testamento sí contiene muchas profecías acerca de los tiempos finales, pero nunca se hace referencia a él de esta manera en ninguna parte de la Escritura. En la época era común hacer este tipo de rollo cuando alguien hacía un testamento. El testamento, una vez que se escribía la voluntad de la persona que moría, se sellaba y solamente podía ser abierto, obviamente, hasta el tiempo que la persona moría, y el heredero de todas las cosas podía abrir el testamento. Y otros lo ven como el plan de Dios. Básicamente, lo que varios de los eruditos piensan es que este libro es el libro que veía Ezequiel, donde se contienen juicios de parte de Dios, pero también la herencia para los santos. Es decir, es el libro del plan de redención de parte de Dios. Es el libro que contiene el juicio a todos aquellos que se han rebelado contra Dios y la recompensa a todos aquellos que han recibido a Jesucristo. Es el libro de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué se ve esto? Bueno, por la semejanza con el libro de Ezequiel, primero, por lo que dice Daniel acerca del futuro, y tercero, ¿por qué crees que lloraba Juan? Porque no iba a poder saber lo que veía, no se iba a enterar del chisme, ¿no? Nadie que nos muestre qué había en este libro. No, Juan lloraba porque si nadie podía abrir este libro, prácticamente lo que eso nos indicaría es que el plan de Dios no se consumaría. Es decir, si Dios no abría este libro, este rollo que contiene los juicios y las bendiciones de parte de Dios, la vida entera, como Juan la concebía, perdía todo sentido. Es decir, piensa esto: el mal gana, los malos no reciben castigo, los que reciben al Señor Jesús no reciben herencia, no hay cielo, no hay infierno, todas las cosas son como las vemos. El sufrimiento de la iglesia es en vano, los cristianos que testificaron de Cristo, la iglesia perseguida, no hay una razón. Y Juan dice que cuando vio que nadie podía abrir ese libro, él lloró porque entonces la vida no tenía sentido. Si tú y yo
quitamos las promesas de Dios, si tú y yo quitamos lo que la palabra de Dios nos anuncia acerca de las realidades del juicio de Dios y de las bendiciones de Dios y de la recompensa de Dios y la vida eterna, entonces quedamos como Pablo decía en Apocalipsis, en 1 Corintios 15. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía, si no hay resurrección de muertos, pues entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos? No hay nada que hacer. Disfruta de la vida. Dale vuelo a la hilacha porque es todo lo que hay. Ahora sí. La vida, si Dios no tiene un plan, si Dios no es capaz de ejecutar un plan, la vida pierde todo sentido. ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada? Que solo cuando Dios está en el centro del universo es que podemos tener un destino y un propósito. Y decimos, todos aquellos que hemos reconocido a Dios y lo adoramos como Dios, nuestra vida gira alrededor de eso. Y todas aquellas personas que no tienen un centro, todas aquellas personas que no tienen a Dios como la razón, el propósito de su vida, de su existencia, son las personas que andan de allá para acá. Y tú las ves sin rumbo. Tú las ves perdidas, arrastradas por pasiones, arrastradas por modas, por filosofías, por pensamientos. Su vida es nada, porque no tienen una razón, un propósito permanente, algo trascendente. Juan lloró porque si Dios no lleva a cabo su propósito, la vida pierde todo sentido. Y el sufrimiento por causa de Cristo y los padecimientos en este mundo y las aflicciones y el mal, entonces todo pierde sentido. Juan por eso está llorando. No era cuestión de morbo, no es que quisiera saber del chisme. Está llorando. Y en el versículo 5 dice que uno de los ancianos se acerca y le dice, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es decir, Juan, no llores. Sí hay alguien que venció. Y hace referencia a el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesús, sabemos quién es. Y sabemos que esta imagen fue tomada del libro de Génesis. En Génesis 49, el verso 8, es una bendición sobre Judá, una de las tribus, uno de los hermanos o de los hijos de Jacob o Israel, del cual vendría la tribu de donde Jesús nacería, y esa es la bendición sobre él. En el versículo 8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Ahora, la verdad es que no entiendo mucho de lo que dice aquí, a cómo está escrito, pero si vemos una versión más amigable, vete a por ejemplo, una traducción viviente o una versión internacional. Voy a leer la nueva versión internacional. Dice, tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán a ti. De hecho, cuando dice tu mano sobre la cerviz de tus enemigos, es básicamente los tienes del buche, ¿sí? A tus enemigos los tienes agarrados del gaznate, los tienes agarrados del cuello. Eso es lo que está diciendo, ¿eh? Aquí dice, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán a ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. No es que ha subido la presa, parece que fue la presa y lo subió, no. Dice, se ha comido la presa, ya se comió a la presa. Y dice ahí, se tiende al acecho como león, duerme como leona. Otros le ponen como un león viejo que nadie se atreve a molestar. Pero mira lo que dice el verso 10, el cetro no se apartará de Judá, es decir, la autoridad, el poder, el dominio.
ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue, sí lo dice en la Reina Valera. Pero ¿qué significa? Ok, significa hasta que llegue el verdadero rey, al que le pertenece la autoridad, quien merece la obediencia de los pueblos. Está hablando de Jesús, y de ahí toman este nombre. No te preocupes, Juan, no llores, porque hay alguien que venció, el león de la tribu de Judá, venció. Y dice allí también, en el versículo 5, la raíz de David, dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, la raíz de David es interesante porque si ustedes se acuerdan, en diciembre, cuando hablamos de la venida del Salvador, hablamos de Isaías 11. Isaías 11 habla de esto, de ese vástago, de esa vara, de este brote que saldría. En Isaías 11, verso 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Hablábamos de los 7 espíritus que de aquí se toma. Y dice Isaías que de ese tronco va a salir un vástago. Ahora, la idea es esta. Imagínate un árbol que es cortado. Cortas el árbol, se cae y dejas el tronco. Aquí, no sé si todavía está el tronco. Todavía tenemos el tronco aquí, ya lo sacaron. Desde que llegamos a este local había un tronco ahí en el patio. Y era una lata porque del tronco siguen saliendo brotes, pues. Y era ir a quitar los brotes para que no hicieran basura. Pero está el tronco. Esa es la idea. ¿A qué se refiere? Que Dios plantó a David y le dio la autoridad para reinar sobre Israel, pero por causa del pecado en la descendencia de David, llegó un momento donde ese reinado fue cortado. Si ustedes se acuerdan, vino Salomón, y después de Salomón el reino se dividió. De hecho, no volvió a haber reyes en Israel. No ha vuelto a haber reyes en Israel. Y la promesa es que Dios le había dicho a David que iba a mantener un linaje, o su linaje siempre reinando. La idea aquí entonces es que de ese tronco, de ese linaje que fue cortado y que aparentemente estaba muerto, brotó este retoño que habla de Jesús. Pero curiosamente aquí hace referencia a él como la raíz de David. Y es lo que sucede. Si tú te vas al versículo 10, ahí en Isaías 11:10, dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Es decir, el brote, el vástago es la raíz, porque a final de cuentas David fue puesto por el Señor, y aparentemente fue cortado ese linaje, pero de ese tronco seco, de ese tronco cortado, nace este vástago, que es Jesús. Así de que hace referencia a Jesús como el vencedor, el conquistador, ese poderoso león, pero también esa raíz de David, ese linaje real que el Señor había prometido. Ahora, ¿cómo te imaginas un león? Acuérdate que el león no es como lo pintan, ¿no? Pero ¿cómo te lo imaginas? Es Aslan, dice, no, Adriana. Esa es la imagen de un animal fuerte, ¿no? Poderoso, una melena, ¿no? Alborotada, unas manotas, las uñas. Esa es la idea. Juan nos lleva del libro a que veamos si hay alguien que venció, y es el león de la tribu de Judá. Él es el que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero acuérdate que estamos en Apocalipsis. Y mira lo que sucede, dice el verso 6. Y miré y vi. ¿Se acuerdan? Estas son las frases favoritas de Juan en Apocalipsis. Miré y vi. ¿Y qué fue lo que vio? Un león con la melena alborotada, un león musculoso. Dice, miré y vi que en medio del trono, ¿quién está en el trono? Dios. Pero en medio del trono, dice,
y en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba ¿qué? Un cordero. Un cordero. Juan volteó para ver a ese león, pero no vio un león, vio un cordero. Un cordero. Ahora, la palabra que usa aquí, hay varias palabras para describir el cordero o un carnero. La palabra que usa Arnios es un diminutivo. Vio un corderito. Vio un corderito. No un león, un corderito. Y no solamente un corderito, un cordero como qué, inmolado. ¿Cómo sabes que un animal fue inmolado? Cicatriz, herida, quizás sangre. Vi un corderito sacrificado. Y lo que Juan quiere que tú y yo entendamos es que el león de la tribu de Judá es un cordero. No es, tiene patas de cordero, cola de león, la cabeza de león. No. Es Apocalipsis. No lo puedes describir. Pero el león de la tribu de Judá no venció siendo un león. El león de la tribu de Judá no ganó la autoridad destrozando a sus enemigos. El león de la tribu de Judá no fue por su fuerza, por sus garras, que ganó la autoridad. No venció de esa manera. El león de la tribu de Judá venció como un cordero inmolado. Jesús vino a este mundo no como un león. Es el león, pero obtuvo la victoria como un cordero. ¿Sí puedes verlo? Un indefenso e inofensivo cordero. Decía que Arnión es el diminutivo de cordero. Ahora yo te pregunto, ¿no es esto paradójico? Porque los seres humanos nos encanta el poder. A los seres humanos nos encanta. ¿Cuál es el escudo en nuestra bandera? El águila real, no cualquier águila. Un águila real. Imagínate un colibrí chupando una rosa en la bandera. ¿No te gustaría que fuera tu escudo así en los uniformes de la selección, un colibrí? Normalmente tenemos los seres humanos esa asociación con animales fuertes. El león es el rey de la selva. Rusia, ¿saben cuál es el animal? El oso, el panda. No, el oso, ¿no? Es un oso. ¿Por qué? Porque nos asociamos al poder. Porque nos encanta sentir que tenemos poder. Pero el Hijo de Dios, Él no escogió el león, Él es el león, pero vino como un cordero. Dios escogió al cordero, un corderito, un cordero sacrificado. Y fue el sacrificio de ese cordero el que dio la victoria. No fue la fuerza del león, no fue su poder, no fue su fiereza, fue su amor sacrificial, el venir y humillarse como siervo. Cristo venció como el cordero inmolado. Había un erudito que se llamaba Bruce Metzger. Él fue uno de los que hizo el estudio más exhaustivo de todos los manuscritos de la antigüedad para corroborar la confiabilidad de la escritura. Ya falleció Bruce Metzger, pero él dejó esta frase: en lugar de un león feroz que hiera a los demás, el Mesías es un cordero sacrificial que lleva en sí mismo las heridas de los demás. En lugar de venir y herir a los demás para ganar, vino y recibió las heridas de los demás en él para ganar. Y ese es el secreto de la historia, hermanos. Ese es el secreto de la historia. Dios lo planeó de esta manera. En lugar de que sea un león feroz,
en lugar de que sea por la fuerza. La revelación que tenemos es de que Dios Todopoderoso trae su reino a esta tierra, pero lo hace a través del amor sacrificial, no de la conquista violenta, no de la fuerza o el poder sobre los demás, sino a través del amor sacrificial, del servir, del humillarse para servir a otros. Y saben, ese sigue siendo el secreto el día de hoy. El reino de los cielos se está estableciendo no por la fuerza, es por el amor sacrificial. Es por eso que cuando Juan veía esto dijo, esto va a consolar a la iglesia, porque la iglesia no tiene que ser la señora en los términos humanos de este mundo. Y yo te pregunto, ¿qué posición tiene la iglesia en frente a los ojos del mundo? Piénsalo. Es una autoridad respetada y noble y se ve con respeto y reverencia. No, es menospreciada. A los ojos del mundo, ¿cómo se ve el pueblo de Dios? Como tontos. Por eso dice, qué interesante, ¿eh? Dice Pablo que Cristo es sabiduría de Dios y ¿qué más? Poder de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Ante los ojos del mundo, la iglesia está padeciendo, está siendo menospreciada como lo fue Jesús. Por eso nosotros, y escucha esto, familia, si tú dices que eres creyente, tu camino, mi camino, tu estilo y mi estilo no debe ser el del león. Nuestro camino debe ser del Cordero. Tú y yo estamos siguiendo al Cordero. Es el león, pero él conquista como el Cordero inmolado. Solamente cuando tú y yo entendemos esto es que podemos entender cómo es que Dios va a llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Por eso podemos entender el resto del libro de Apocalipsis, porque sabemos que la persecución a la iglesia, sabemos que la tribulación, sabemos que todo el dolor, el sufrimiento es parte del camino del Cordero, pero podemos ver que al final la victoria ya está ganada, porque Cristo, como el Cordero, ya tomó la autoridad, ya tomó la victoria sobre sus enemigos. Si tú te fijas, decíamos ahorita que habla de que el Cordero está en medio. Ahora, hay traducciones que tratan de ser más explícitas y dice, está en medio del trono y en medio de los 24 ancianos y de las bestias. Jesús sigue estando en el centro. Y esto es importante porque Juan, el apóstol Juan, que escribió el evangelio de Juan, como en todo su evangelio quiere hacer algo aquí. Quiere que tú y yo sepamos que el Cordero es Dios. Y dice, el Cordero está en medio del trono también. ¿Quién está en medio del trono en el capítulo 4? Dios está sentado en el trono, pero dice, en medio del trono está el Cordero. ¿Y cómo está el Cordero? Inmolado. El Cordero que vino y murió a esta tierra sigue siendo el Cordero inmolado en el cielo. Es el que ganó la victoria por medio de su amor sacrificial. Ahora, es importante que cuando vemos esto, cuando nos dice que está en el centro, que podamos ver este paralelo entre el capítulo 4 y el capítulo 5. ¿Por qué? Porque vamos a ver que más adelante el Cordero está en el trono también con el Señor. Si vas a Apocalipsis 7, en el verso 17, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y en Apocalipsis 22:1, así comienza, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono ¿de qué? De Dios y del Cordero. El Cordero está sentado en el trono, y eso es lo que quiere Juan que veamos. Ahora, recuerden que todo esto es un contraste con el palacio de César. Por eso habla de estos tronos, de esta corte que está alrededor. Pero la figura del Cordero se vuelve relevante. De aquí en adelante la figura del Cordero es central en el resto del libro. ¿Ok? Ahora, cuando tú piensas en un Cordero, en la historia bíblica el Cordero es prominente en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, si tú te acuerdas, capítulo 11 y 12 hablan del Cordero de Pascua. Aquel Cordero que fue sacrificado, que muere
para que tomes la sangre por familia, pongas esa sangre en la puerta de tu casa y la plaga no llegue a tu casa, no toque a tus hijos. De alguna manera nos recuerda ese cordero de Pascua aquí. Pero también, si vamos a Isaías 53, en el verso 7, recuerdas al siervo sufriente. Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, el siervo no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús es el siervo sufriente. Jesús es el cordero que vino a morir para que con su muerte nosotros tuviéramos victoria sobre la muerte. Y estas dos imágenes nos hablan entonces del siervo sufriente que obedeció hasta la muerte para evitar el juicio de Dios. Primero con ese cordero de Pascua, cuando el juicio vino sobre la nación de Egipto, y después cuando habla del siervo sufriente en Isaías, que llevó el castigo de nuestro pecado en él para que tú y yo no sufriéramos las consecuencias de nuestro pecado. Lo interesante es que la descripción del cordero no termina allí. Cuando tú ves, regresas a Apocalipsis en el capítulo 5, dice allí en el versículo 6, que vio entonces a este cordero de pie como inmolado, pero este cordero ahora tiene una transformación, porque dice que tiene que 7 cuernos. 7 cuernos y 7 ojos. Ahora, en la literatura apocalíptica, otra vez, los números en la literatura apocalíptica, esto no te lo lleves a otros libros, en la literatura apocalíptica los números tienen símbolo. Y también las descripciones, algunas cosas como hablábamos del mar de cristal, o cuando hablamos de los cuernos. Hablar de cuernos es hablar de poder político, de autoridad. Y dice que este cordero, este corderito Arnión, tiene 7 cuernos. Si el cuerno significa autoridad o poder, ¿qué poder tiene este cordero? Todo el poder. El 7 es la plenitud, es completo, tiene completo poder. Pero además tiene 7 ojos. Y se refiere, ya hablamos, cuando dice allí, en el versículo 6, dice, tiene 7 ojos, los cuales son ¿qué? Los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hablamos que cuando habla de los 7 espíritus se refiere al Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu. De tal manera que vuelve a hablar, si tú te acuerdas en el capítulo 4, delante del trono que estaba también los 7 espíritus, el Espíritu de Dios. El énfasis en la Trinidad, el que está sentado en el trono, el Padre con el Espíritu Santo, el Cordero que fue inmolado con el Espíritu Santo. Y dice, este Cordero tiene toda la autoridad, tiene los 7 cuernos y tiene todo el conocimiento, los 7 espíritus, que en Isaías nos dice que es espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento. Es el poder de Dios y la sabiduría de Dios que Pablo menciona en 1 Corintios. Y la contrasta Pablo con la sabiduría del mundo. Cristo, el Cristo crucificado, que es locura para el mundo, es poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Por eso cuando Pablo habla de la iglesia, dice que somos lo mejor del mundo, la crema innata de la sociedad. ¿Dice eso? No. Somos lo vil y lo menospreciado. ¿Por qué? Porque ese es el camino del Cordero. El Cordero no viene a hacer gala de su poder, de su fuerza, sino viene a mostrar con humildad su amor sacrificial. Y eso es lo que ha conquistado la victoria. Ok, entonces Jesús tiene todo el poder, tiene todo el conocimiento, y lo que nos está mostrando aquí, fíjate esto, dice allí en el versículo 7, ¿qué hizo el Cordero? Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién más podría acercarse al Todopoderoso y decirle, venga, ¿no? Yo lo voy a abrir? ¿Quién podía? Decíamos que todos los hombres que a través de la historia tuvieron un encuentro con el Señor, con parte de su gloria, caían como muertos.
¿Quién podía entrar a la presencia del Dios que habita en luz inaccesible, al que es todopoderoso? Solamente el Cordero. Y Él entra y toma eso. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está ese rollo? ¿Qué es la mano del poder? Y cuando llega el Cordero y la toma de aquí, ¿qué significa? Básicamente le están dando la autoridad y el poder del control de la historia, del plan de redención de Dios. Por eso dice la Biblia que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. El Cordero es el que va a abrir el rollo, de hecho lo vamos a ver más adelante, y Él es el que va a ejecutar el juicio de Dios. Dios se lo ha dado a Él, le transfirió toda la autoridad, todo el poder, para que Él lleve adelante el plan de Dios. Y por otro lado, lo que Jesús está mostrando es que Él tiene toda la autoridad, todo el poder, es que ya venció a cualquier enemigo. Jesús no está temeroso de que algún enemigo venga y le quite el poder o la autoridad. Jesús ya ganó la victoria. No hay nadie que le pueda hacer frente. Y no lo hizo por la fuerza, sino que lo hizo con su sacrificio. Con su sacrificio, con su amor sacrificial otra vez. Él recibió toda la autoridad y trae el juicio para todos los rebeldes y trae la recompensa para su pueblo. Y yo quiero que pienses que a través de la historia y el día de hoy, familia, los que mueven al mundo, los que sacuden al mundo, los que trastornan al mundo, no son los leones, son los corderos. Son los que caminan la misma ruta del amor sacrificial, son los que mueren a sí mismos, son los que, si tú te fijas, va a cobrar sentido lo que Jesús dijo en Mateo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados, ¿no? Vengan, cuando estás cansado, vengan, aprendan de mí, que soy ¿qué? Un león rugiente, no, manso y humilde. El día de hoy, solamente cuando caminamos la ruta del Cordero, es que también podemos sacudir al mundo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos que la gente, cuando viera su fuerza, su potencia, su poder, su prosperidad, iban a creer que eran sus discípulos. No, no dijo eso. Cuando vean cómo se aman, entonces la gente va a creer. ¿A cuánto les gusta ser corderos? No se ve bien en el mundo. No se ve bien en el mundo. Yo quiero ser un león. De hecho, me pongo como león algunas veces. Pero no es eso lo que Jesús nos muestra. El poder no está en la fuerza, no está en tu capacidad de destruir, está en tu capacidad de ofrecerte sacrificialmente para amar a los demás. ¿Cuál es la respuesta? Cuando Jesús hace eso, cuando Jesús toma ese rollo, mira el versículo 8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuál fue la respuesta? Cuando Cristo toma ese rollo, toda la creación estalla en adoración.
pero no es la misma adoración del capítulo 4. En el capítulo 4, ¿por qué adoraban al que está sentado en el trono? Si tú te fijas allí, dice allí en el versículo 11, 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero al Cordero, ¿por qué le dicen al Cordero que es digno? Porque tú fuiste inmolado. Es un cántico nuevo. Porque cantaban en el capítulo 4 al Dios de la creación, al Dios que creó todas las cosas. Pero ahora le cantan al Cordero que dio su vida para adquirir un pueblo nuevo. Y es un canto nuevo. De hecho, este canto está dividido en dos. Le cantan por su obra redentora y le cantan por su autoridad divina. La primera parte está enfocada en su obra redentora. Si tú ves del 8 al 10, dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Postrarse es el acto de adoración básico en la cultura judía. Tú te postras cuando alguien era importante. Aquí todos se postran ante Jesús. Pero dice allí que los ancianos traían arpas. La clásica figura del cielo, ¿no? De aquí salió mucho también, ¿no? Todos en el cielo con un arpa. El problema es que no son las arpas que tú conoces, ¿no? Esas arpas que se sientan, normalmente una señora, ¿no? Se sienta a tocarla. Y es música para dormir, ¿no? Es música tranquila. Lo que se traduce como arpa es más bien como la cítara. Es diferente, es un instrumento de alabanza. Hay un teólogo que se llama Donald Arthur Carson, y él dice: cuando ves el arpa en la Biblia, piensa en el banjo. ¿Han escuchado el banjo? Dice: no, nadie lleva un banjo a un funeral. Esa es una realidad, porque el banjo lo empieza a tocar y es empieza, ¿no? Ya sabes, y todo. O sea, es un instrumento que está hecho para la fiesta. Dice: el arpa del que está hablando aquí es celebración. Y están estos ancianos con el arpa y tienen las copas con las oraciones que se asemejan a incienso, algo que anima a la iglesia, porque todas tus oraciones están en el cielo, llegan al cielo y llegan como una fragancia. Y dice allí que se postran y comienzan a adorar. ¿Cuál es el canto? Fíjate lo que dice el verso 9. Un nuevo cántico. Un nuevo cántico, decíamos ahorita, porque básicamente lo que está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Si tú vas a los Salmos, Salmo 33, apúntalo porque ya vamos a ir más rápido. Salmo 33, 3. Cántale cántico nuevo, hazlo bien, tañendo con júbilo. Salmo 43. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmo 96, 1. Canten a Jehová cántico nuevo, canten a Jehová toda la tierra. Salmo 98, 1. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque él ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. ¿Por qué cántico nuevo? Porque contrastan básicamente el canto del capítulo 4 al Dios de la creación por la nueva obra de Dios que inaugura la nueva creación. Acuérdense que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y no solamente nosotros somos renovados, no somos solamente nueva criatura, sino que esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Esa es la promesa, una nueva creación donde no hay llanto, no hay sufrimiento, no hay enfermedad, no hay mal. Este es un cántico nuevo. Y este cántico nuevo lo que dice allí primero en el versículo 9. Tú eres digno de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y nos dice, esa es la causa primaria. Porque fue inmolado, ahora es exaltado. Es lo que dice Filipenses 2. ¿Se acuerdan? Que Cristo, siendo igual a Dios, no lo consideró como algo a que aferrarse, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. Y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ok, ese mismo es lo que está diciendo aquí. Porque tú fuiste inmolado. Eres digno porque tú fuiste inmolado, porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre, aquí está el efecto, nos has redimido para Dios
Número 2, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y número 3, reinaremos sobre la tierra. Ahora, hay una discusión porque algunos eruditos dicen que las tres deben estar en presente, es decir, o más bien en pasado. Ya nos hiciste, ya nos compraste, nos hiciste un reino de sacerdotes y estamos reinando. Como quiera que sea, este es el efecto de la sangre de Jesús, de su muerte. Tú y yo ahora somos una familia real, o más bien un real sacerdocio. Hemos sido comprados por Él y tú y yo estamos reinando con Dios. La pregunta es, ¿parece que reinamos? No. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la ruta del Cordero. Tú y yo estamos aquí y en este mundo seguimos sufriendo. Tú y yo estamos aquí y somos llamados al servicio. Tú y yo estamos aquí y somos llamados a seguir actuando conforme Jesús, mientras vemos el cumplimiento cabal, completo de estas promesas. Son una realidad, pero no las vemos todavía de manera completa. Esa es su obra redentora, pero también nos habla de su autoridad divina. En el verso 11 dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Qué es lo que decían? Verso 12: el cordero que fue inmolado es digno. Otra vez, ¿por qué? Porque fue inmolado. ¿Es digno de qué? De tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno. ¿Y cuál es la respuesta de toda la creación? Verso 13: y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. ¿Quiénes son los cuatro seres vivientes? Está representado toda la creación. Y dice allí: y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La adoración en el cielo, amados, continúa al Creador de todas las cosas y al Cordero que fue inmolado. Tú y yo, otra vez, todos los días tenemos que decidir a quién vamos a adorar. Pero la creación completa en el cielo, representada allá, está adorando al que está sentado en el trono y está adorando al Cordero. ¿Qué podemos aprender tú y yo esta mañana? Primero, el león ha triunfado viniendo como cordero inmolado. Este es el secreto de la historia. Nadie se lo imaginaba así. Por eso cuando en Génesis se hace la promesa a Eva, dice: de tu simiente vendrá quien le pise la cabeza a la serpiente, pero él lo va a herir en el calcañar. Jesús, el cordero inmolado, ha vencido. Él es el león de Judá, pero triunfó como el cordero inmolado. Decíamos que en este mundo y en el eterno, en el venidero, no son los leones los que ganan. Parece que ganan en este mundo. Nos encanta ver los leones. Mira, ese vato está bien perrón, ¿no? Mira todo lo que ha hecho. Y en la iglesia aún tenemos ese pensamiento. La iglesia queremos ser los más macizos. Queremos ser los que parten el queso. Soy hijo del rey. Sí, pero el Cordero es el que ha vencido. El que se humilló a sí mismo. El que dio su vida en amor sacrificial. Los que mueven al mundo, los que sacuden al mundo, los que hacen aquellas cosas que permanecen, no son los leones, son los corderos. Si tú viste la película de El león, la bruja y el cordero, no, esa es otra. El ropero, rima también. Pero ¿te acuerdas que Aslan no vence? Es un león, pero no va, bueno, después descabeza a la bruja, pero eso es después. Pero primero, para acabar con el hechizo, con la magia profunda, ¿qué es lo que hace? Se humilla y se entrega en la piedra. ¿Se acuerdan? Le cortan la melena, están todos los monstrillos ahí haciendo fiesta, lo humillan, lo matan y entonces llega la victoria. Hoy en día es lo mismo. Ahora, cuando nosotros tenemos esta visión del cielo, y cantábamos eso al principio, cuando cantábamos Más allá del sol, necesitamos esa visión celestial. Solamente cuando vemos las cosas con la perspectiva del cielo es que podemos entender lo que está pasando en el mundo. Y cuando nosotros vemos esto,
nuestra visión debe de cambiar. Primero, tenemos que entender que en el centro de todo está el Cordero también. Está el Cordero inmolado en el centro de todas las cosas. Y es el siervo sufriente que aún lleva cicatrices en sus heridas. ¿Qué significa esto? Que nosotros como su pueblo vamos a padecer también. Él padeció, nosotros también padecemos. Sin embargo, tenemos consuelo porque Él conoce lo que es sufrimiento. Puedes contar con que Dios sabe lo que tú estás pasando, con que Jesús se identifica con tu dolor, con que Jesús puede consolarte, porque Él mismo es el siervo sufriente, porque Él mismo ha padecido. La segunda cosa que podemos ver aquí, que en el centro, en la realidad de Dios, está la gracia, pero es una gracia costosa. No es gracia barata para que tú y yo la menospreciemos. Es gracia costosa porque el león vino como cordero y sufrió para que tú y yo fuéramos rescatados. El león vino como cordero a morir por sus ovejas. Es gracia costosa, amados. Dios le costó, a Dios le ha costado que tú y yo seamos perdonados. Número 3, viendo que el Cordero tiene todo el poder y toda la autoridad, sabemos entonces que actuamos con una victoria asegurada. Tú y yo tenemos garantía de victoria. Lo único que estamos haciendo es esperar la consumación, pero la victoria ya está ganada. El Cordero ya está en el trono. Número 4, si tú quieres conocer el secreto de la vida plena, sigue el camino del Cordero, porque solamente así es que el león llegó al trono, como el Cordero sacrificado en este mundo. Y número 5, sabemos a dónde van todas las cosas. Si tú entiendes, si tú te puedes poner estos lentes de la palabra de Dios, sabes que todas las cosas que están sucediendo, sabes que todas las cosas que vengan tienen un solo destino, y son los pies del Cordero. Él está ejecutando su plan, Él está llevando a cabo la consumación de la historia, Él está llevando adelante el plan de Dios. Toda la historia se encamina a sus propósitos. No sé si tú puedes ver, pero así como te dije la semana pasada, hay un trono en el cielo. Y te voy a invitar a que cierres tus ojos para que trabaje tu imaginación. Hay un trono y hay alguien sentado en ese trono, pero también allí en el centro del trono está un cordero, el cordero sacrificado. Dice la Biblia que fue sacrificado, inmolado antes del principio del mundo, antes del principio de los tiempos, y Él es digno de abrir el rollo. Y cuando Él lo hace, toda la creación estalla en alegre canción. ¿Y qué es lo que dicen? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea bendición, honor, gloria y dominio por los siglos de los siglos. Y los seres vivientes dicen amén. Y los ancianos caen, se postran y adoran. Las cosas no son como se ven. Y si el Espíritu Santo te guía el día de hoy a abrir tus ojos y a ver que Él sigue sentado en el trono, el león de la tribu de Judá es el Cordero que ha vencido. ¿Por qué no nos unimos esta mañana también a adorarle? Te voy a invitar a que te pongas de pie, que juntos podemos adorarle también a Él. Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.